Bien, pues vamos a representar primero nuestro grafo. Tenemos la actividad A que no está precedida por nadie, entonces podemos poner aquí a un nodo que le podemos llamar 0, 1, no importa el nombre. De ahí parte A termina en otro nodo que le podemos llamar, por ejemplo, 1. Luego tenemos a la actividad B que está precedida por A. Podemos ponerla aquí. Termina en otro nodo, digamos 2. Tenemos a la actividad C que no está precedida por nadie. Entonces podemos decir que esta puede partir del nodo 0 y llegar a otro nodo. Después tenemos a la actividad D que está precedida por C. Entonces D que está precedida por C, aquí la podemos poner. Y finalmente E que está precedida tanto por B como por D. Podemos colocarla aquí, termina acá, y este entonces eventualmente termina acá. Este sería nuestra red. Vamos a pasarle en limpio. Muy bien, una vez que tenemos nuestro diagrama en limpio, lo que sigue es calcular las estadísticas de cada una de las actividades, asumiendo que son variables aleatorias con distribución beta unimodal. Para ello, recordemos que tenemos nuestra estimación para el valor esperado de la duración, su desviación estándar y la varianza. ¿Por qué nos interesa obtener el valor esperado de la duración de la actividad? Porque ahora, sabiendo que son variables aleatorias las duraciones de las actividades, nos interesa tomar el valor esperado para calcular los elementos relativos a la ruta crítica. Entonces, aquí ya los he calculado. Por ejemplo, el valor esperado para la actividad A es A más 4M más B, es decir, es 1 más 4 por 3 más 6 entre 6 y nos da 3.6. La desviación estándar sería B menos A entre 6, es decir, 6 menos 1 entre 6 me da 0.83. Y luego si esto lo elevo al cuadrado, obtengo la varianza, 0.69. Y así para cada una de las actividades, de tal manera que tengo la columna con los valores esperados y esa es la columna que me interesa para determinar la ruta crítica. Así que entonces la duración que voy a considerar para A ya no va a ser la normal 3, sino va a ser el valor esperado que, como dije, es 3.6. Para B ya no va a ser 4 a secas, sino después de hacer la estimación, vemos que casualmente da también 4 el valor esperado. Entonces por eso aquí ponemos 4. Para el caso de C, el tiempo normal era 5, el valor esperado ahora es 5.5. Para D, antes el valor normal era 7, ahora vamos a tener 7.83. Finalmente E, antes tenía un tiempo normal 12, ahora el valor esperado es 13. Con estos valores y siguiendo la metodología que ya conocemos, calculamos la ruta crítica. Es una red muy sencilla y resulta prácticamente inmediata la identificación de la ruta crítica, dado que la ruta crítica es la mayor de todas las rutas posibles y aquí solamente hay dos caminos esencialmente, por arriba y por abajo. De estas, ¿cuál es la ruta más larga? Bueno, 3.6 más 4 me da 7.6, más 13 me da 20.6 por arriba. Por abajo tengo 5.5 más 7.83. Esto nos da
de 13.33 más 13, 23.33. 26.33, lo cual claramente es mayor que la anterior. Entonces podemos decir de manera muy superficial que la ruta crítica, pero se puede comprobar con la metodología que ya vimos. Ruta crítica se compone por las actividades C, por la D, por la E, siendo esta ruta la que estoy marcando ahora con color rojo. Bien, pues entonces tenemos determinada nuestra ruta crítica. Ya podemos entonces obtener una estimación del valor esperado y podemos también obtener una estimación de la desviación estándar a partir de la estimación de la varianza. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, entonces ya que tenemos la ruta crítica para hacer la estimación del tiempo esperado de nuestro proyecto total, pues resaltamos los datos que tienen que ver con la ruta crítica. Aquí concretamente nos referimos a los valores esperados para las actividades que forman parte de la ruta crítica y también las varianzas, porque ellas nos van a permitir obtener la varianza de la duración esperada para el proyecto. Sabemos que en el proyecto la acumulación de variables resulta, como lo habíamos dicho ya, cuando el número de actividades es suficientemente grande, a una nueva variable que tiene una distribución aproximadamente normal. Por lo tanto, podemos estimar la media de la duración del proyecto, que ya vimos que no es más que la suma de los tiempos esperados de las actividades de la ruta crítica. Aquí pues es 5.5 más 7.83 más 13 que ya habíamos calculado. Esto es igual a 26.33. Por otra parte, tenemos nosotros ahora la posibilidad de obtener la varianza para esta suma, y no es otra cosa más que la suma de las varianzas correspondientes, es decir, 1.36 más 2.25 más 7.11, y esto nos da la cantidad de 10.72 aproximadamente. Así que entonces la desviación estándar de nuestra duración total es la raíz cuadrada de 10.72, que es aproximadamente 3.27. Entonces, con esta información nosotros podemos ahora ya caracterizar a nuestra distribución, recordando que nosotros tenemos una distribución del tipo normal, de simétrica. Bueno, me salió terriblemente mal, pero la voy a volver a graficar tratando de que me quede bien. Esta está un poco mejor. Y esta, que es la media, está en este valor, está en
26.33 y la desviación estándar es de 3.27. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que se nos están haciendo? Las preguntas que se nos están haciendo es ¿cuál es la probabilidad de que la duración del proyecto sea menor o igual a 20 o menor o igual a 30? Entonces, si nosotros vamos a verlo esto con más calma, lo que tenemos es, tratando de hacerlo un poco más en limpio, lo que tenemos es una distribución aproximadamente normal donde la media ya sabemos que está en 26.33 y sabemos que nuestra desviación estándar es 3.27. Entonces, respecto a esta distribución, aproximadamente el valor de, digo, por supuesto, este es el eje de t, y lo que queremos es ubicar para un t que en este caso sea igual a 20 y para otro valor prima igual a 30. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, en el primer caso es el área bajo la curva que se encuentra hasta ese punto. Entonces la probabilidad de que t sea menor igual a 20 es esta área bajo la curva, pero la probabilidad de que t sea menor o igual a 30 es el área que se encuentra, si lo ponemos en un color más oscuro, no solo es esta, sino es incluso toda esta hasta llegar al punto de corte. Nuestra tabla nos da valores entre la media y el punto de referencia o corte, pero en desviaciones estándar. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer ahora es calcular cuáles son esas diferencias y normalizarlo en desviaciones estándar. La primera cosa que tenemos que saber es que las distribuciones gaussianas como esta pues son simétricas y que en principio el área bajo la curva total es 1, por lo tanto la mitad de la curva es 0.5. Quiere decir que el área bajo la curva que se encuentra desde el menos infinito hasta la media es 0.5 y la otra mitad se encuentra de la media hacia el más infinito. Sabiendo eso, podemos nosotros estimar el área bajo la curva con la tabla que tenemos. Pero antes de eso tenemos que establecer las diferencias que hay, que son las que nos da la tabla, es decir, me refiero a esta diferencia y luego a esta otra, esas diferencias que las dan las tablas en términos de z, es decir, este sería un z prima y este sería otro z, esas deben de estar en desviaciones estándar. Entonces vamos a caracterizar la primera distancia, que sería 26.66, que es la media, menos mi punto de referencia, que es 20. Esto me da 6.66.
Bueno, ahora quiero saber en desviaciones estándar cuánto es 6.66 en desviaciones estándar me da 6.66 entre la desviación estándar de mi caso, que es 3.27, lo cual nos da aproximadamente 1.93. Ahí tenemos mi primer diferencia. La segunda diferencia está dada por 30 menos 26.66. Eso me da 3.67. Y si lo quiero en desviaciones estándar, tengo que dividir 3.67 entre la desviación estándar de mi caso, que es 3.27, lo cual arroja aproximadamente 1.22. Bien, entonces ahora sí podemos irnos a las tablas. Para el caso de las tablas que nosotros manejamos, el espacio que nos está refiriendo realmente en la tabla S que estoy poniendo ahora en rojo, es decir, el que se encuentra del lado, o como quien dice, se está mostrando en el ejemplo el que está del lado derecho, pero en realidad, dado que es simétrica la curva, es el equivalente del espacio imagen o espejo que se encuentra del lado izquierdo. Pero aquí lo importante es que lo único que podemos obtener de la tabla es el espacio debajo de la curva, el área debajo de la curva entre la media y el valor de z. Entonces ya tenemos nuestros valores de z. Solo tenemos que definir si vamos a restar ese valor a 0.5 o se lo vamos a sumar a 0.5 para obtener la probabilidad. Entonces, en el caso muy concreto de la probabilidad de que t sea menor o igual que 20, claramente está debajo de la mitad en el lado izquierdo, por lo tanto voy a tener que restar a 0.5 el área que encuentre. A esta área le voy a llamar área 1, área subíndice 1, mientras que la probabilidad de que la duración del proyecto sea menor o igual que 30 va a ser igual al caso contrario. Ahí está por encima de la media, entonces a 0.5 le tendría que sumar yo el área correspondiente, que en este caso sería la de este caso área 2. Bien, vamos a las tablas y vamos a ver cuáles son estos valores para incorporarlos en estas expresiones. Bien, vamos a nuestras tablas. Decíamos que el primer valor de z que nos interesa es el que tiene que ver con la diferencia de la media, 26.33, y el valor de referencia 20. Esa diferencia nos dio 6.33 dividido entre la desviación estándar, 3.27, nos da 1.93. Entonces vamos a la tabla y buscamos ese valor, 1.93. Empezamos por 1.9, que está aquí, 0, 1, 2, es este. 0.4732. Entonces, si regresamos y anotamos este valor, lo que tenemos es 0.5 menos 0.4732.
lo cual nos da 0.026, una probabilidad muy pequeña. Claro, como lo teníamos previsto, la probabilidad de terminar antes y sobre todo cuando se está lejos relativamente de la media, pues disminuye considerablemente. Ahora vámonos con el área bajo la curva, que está entre 30 y la media 26.33, lo cual nos da una diferencia de 3.67, pero normalizada a desviaciones estándar, que son 3.27, nos da 1.22. 1.22 empieza por aquí. Vamos a ponerlo en un color diferente. 1.22 empieza aquí, 20, 21, este es 0.3888. Entonces se encuentra ese del lado derecho, por lo tanto se le suma 0.5, 0.5 más 0.3888, lo cual nos da 0.8888. Y claro, la probabilidad de terminar hasta en 30 unidades de tiempo es congruente con una probabilidad mayor. Bien, entonces las respuestas a nuestro problema han quedado resueltas. Espero que este ejercicio haya sido suficientemente claro.